Y pues sí, a mí la comedia me ha influenciado mucho y agarro cosas de los comediantes para mi manera de, no solamente de hablar aquí o en podcast y mi manera de transmitir ideas, sino también veo, por ejemplo, trato de hacer similitudes, ¿no? Lo importante que es para un comediante el silencio y cómo es para nosotros el espacio en blanco. Y todo ese tipo de cosas como son similitudes que están ahí, que están ahí que cuando Wow. yo veo cuando yo veo un comediante y hace un silencio para dejar que el chiste esté ahí, es como que cómo yo puedo, o sea, cómo yo llevo esto al diseño. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Tres Puntos Podcast. Este es un episodio muy especial para nosotros porque está nuestro tercer invitado, el señor Luis Palencia, a.k.a. Tres, Yes. diseñador, director de arte, comunicador venezolano, muy crack, que admiramos mucho. Así que este episodio, sin duda alguna, va a tener muchas joyas por ahí. Sin Entonces, duda. nada, bienvenido. Y nada, siempre empezamos con nuestra ronda de saluditos. La ronda de saluditos es muy importante. La clásica así que, ronda de saluditos. yes. ¿Cómo es? Primero que nada, bueno, Hola, ¿qué muchachos. Nada, pero Coño, ¿cómo simplemente estamos? ya- ¿Dónde es? ¿Cómo está todo? Ok, ya, perfecto. Claro, ¡Epa! claro. Aquí es cuando Claro, actuamos tipo- que no estábamos hablando antes de grabar. Como que, Claro, Ajá, exactamente. la exactamente. emoción de antes. El pequeño episodio antes del episodio es este pequeño... Un minutito y Exacto. medio de hola, ¿qué más? Todo bien, muchachos. Excelente. Gracias por invitarme y por el espacio. Está muy cool, man. Vamos a ver qué sale de hoy. A mí me encanta hacer este tipo de dinámicas. Coño, yo estoy No, muy brutal, feliz de que se esté dando este episodio al fin. Porque, aunque el señor Luis no lo crea, nosotros teníamos rato diciendo que queríamos tenerlo acá sentado con nosotros. Así que esto es un logro y aprovecho que me estoy comprometiendo a mí mismo por el futuro. Aprovecho de preguntar a la gente qué onda. ¿Qué les pareció esa nueva intro que están viendo en el podcast? ¿Qué les pareció? Tienen que verla. Me encanta. Me estoy comprometiendo porque en este episodio estamos estrenando una nueva intro, señores. Empezó la nueva imagen, ¿vale? La nueva intro de Tres Puntos Podcast. Me encanta cuando uno mismo se pone presión social. Claro, Sí, hay sí. que hacerlo. Es que Es que- yo Literal, creo que le dije a muchas Ricky y a veces Lee. es cuestión de... O sea, tipo, hay que decirlo. Hay que decirlo, lanzárselo al universo y decir, marico, ya lo dije. O sea, si lo Ya. dices, no sé si lo voy a lograr, pero lo tengo que hacer, pues. O sea, Ya. tengo que- Ya me comprometí con otra gente. Sí, Ahora tengo que exactamente, hacerlo. Ajá. Exacto. Exactamente. Es muy loco porque después eso como que te mantiene en el camino. Porque habrá gente que luego de 5 meses como que, mira, tú dijiste que iba a hacer una intro nuevo y nunca lo hiciste. ¿Qué pasó ahí? ¿Sabes? Como... Es bien loco eso. Tal cual, tal cual. Yo aplico esa en el trabajo porque a veces con el día a día se me pasan vainas que siempre pienso que quiero hacer. Entonces, cuando siento que ya le he dado demasiadas largas, yo mismo meto la reunión en el calendario que si... Sí. Por poner un ejemplo, voy a Exacto. tener una reunión mensual con tal equipo y de una la pongo y es como que bueno, ya listo, eso está ahí. Comprometido. Ya no es que tengo que... Si ya me comprometí, ahora lo tengo que hacer. Ya no es que tengo que... Ya está. Bueno, ¿será que la pongo para este día, para el otro? No, ya está. Ahora toca cumplir. Y... Exacto. Sí, no, listo. a mí me va a perseguir durante los próximos 2 días, así tipo, cuando ya estén terminando, empezando a editar este episodio, va a ser como que, cuando llegue a este punto y escuche como que escucharon la intro nueva, va a ser como que, bueno, Leo, ajá, te comprometiste, ¿Verdad? haz la vaina, comprometiste. ¿Te acuerdas? sale la ¿Te vaina. acuerdas? Pero bueno, salió, Excelente. no tengo duda de que haya salido. Así que, Yo Sí, tampoco. qué hermosa. Bueno, esta fue la ronda de saluditos, así que vamos a hablar de un pequeño tema que hablamos en el episodio antes del episodio, pero bueno, esto ya es para que lo sepa todo el mundo. Es lo interesante y cambiante y retadora que resulta la migración tipo, bueno, no solamente para el entorno personal, sino también ya encarando un poquito lo que es el entorno laboral. Son como 2 retos que muchas veces tienes que llevar al mismo tiempo. Porque yo no sé, hay gente que le pasa, a mí no me pasó, que llegas al país nuevo y ya empiezas a trabajar en el país nuevo en tu rubro con muy poca diferencia, ¿sabes? Entonces es como que buscar tu encaje personal en eso es un reto, pues. Entonces que... O sea, vamos a empezar a hablar de esto, pues.
Sí, ven, yo creo que es un reto bien complicado porque son como muchos cambios al mismo tiempo, ¿no? Y depende también del choque cultural que tenga, porque a lo mejor uno cuando emigra a Latinoamérica, pues puedes tener ciertas cosas que ya sabes o en común y esa parte a lo mejor no te afecta, pero sobre todo cuando emigras a una cultura totalmente diferente, es bien difícil. Y yo me he dado cuenta con los años, voy a cumplir ahora 11 años viviendo acá en Estados Unidos. Y yo me di cuenta que hay cosas que como que chocan en el momento a cuando uno llega, pero cuando estás en ese punto, uno no sabe qué hacer más que simplemente accionar. Y como que ese tipo de, no lo quisiera llamar traumas, pero sí como situaciones difíciles. Casi, ¿no? Sí, bueno, va por ahí, ¿no? Como esas situaciones complicadas y difíciles como que se van quedando debajo de la mesa y se van ahí como acumulando. Y cuando llega un punto en el que ya te estableces, que ya tienes un tiempo, que ya, ok, estoy pagando mi renta, estoy trabajando en lo mío, estoy haciendo mis cosas, empiezan a salir esos monstruos, esos esqueletos que estaban ahí. Y yo me he dado cuenta de eso. Hay cosas que... hay momentos que de pronto recuerdo situaciones que me sucedieron en Miami y yo digo, wow, ¿cómo nunca vi esto? O sea, ¿cómo... o esto, ¿por qué me está afectando luego de 8 años? ¿Qué sé yo? Y eso pasa, man, y uno se va quedando con todo ese tipo de situaciones porque en el momento no tienes otras que seguir accionando. Y Claro. a mí también me pasó eso de llegar y yo tuve la fortuna, el privilegio de empezar a trabajar como diseñador como a las 2 semanas que llegué. Y desde entonces no he parado. Entonces, creo que tuve la fortuna de trabajar en lo mío. Pero puedo de alguna manera imaginar lo que se debe sentir el hecho de no ser esa persona, que no tuvo la capacidad. Imagina también como lo complicado de esa situación, lo mucho que se puede reprimir una persona de no estoy haciendo lo que me gusta. Aparte de emigré, de todas las cosas personales, ni siquiera estoy haciendo lo que me gusta. Entonces, pues, una acumulación de 1000 vainas, man, que se van quedando ahí. Sí, total. Total. ¿Sabes qué recuerdo yo? Yo me mudé en 2017 a Bogotá. Y eso que Colombia, dentro de todo, es un país que no es que esté demasiado... lejano a nosotros. Lejano a Venezuela. Claro. Pero Ni sin duda hay culturalmente cambios, ni pues. geográficamente. Exacto. Exacto. Pero, por ejemplo, recuerdo que llegó un punto en el que me dejaron de dar miedo los sonidos de las motos. O sea, ya yo no me activaba así. Ya yo no estaba como timbrado. Y yo dije, ok, ya siento que ha ido cambiando. Con todo y que Colombia igual es peligroso, pues, pero no como estaba Venezuela en ese entonces. Y recuerdo ese momento en el que ya podía transitar sin estar como tan activo mentalmente. Y bueno, esa sensación siento que también se transfiere como a otras cosas, pues, en la carrera. Porque también, por ejemplo, en Venezuela uno estaba demasiado acostumbrado a trabajar con las uñas, pues, con muy pocos recursos. Y de repente llegas a un país en el que de repente puede que haya más recursos, o hay equipos más grandes, Entonces te toca lidiar con... Si en Venezuela un proyecto tú te encargabas de todo porque eras el único diseñador de la agencia, algo así, te toca aquí lidiar con distintas personalidades, de repente lidiar con que hay un freelancer que se encarga de esto y está este director de arte que de repente ni siquiera es de ese país donde estás viviendo y tiene otra cultura. O sea, te toca como adaptarte a muchas personalidades, a idiosincrasias, a otras cosas que es un shock, pero al final todo ese tipo de cosas unidas son lo que enriquecen el trabajo. Y la mayoría de las agencias y las empresas grandes tienen equipos como muy multiculturales, pues, porque eso al final es lo que hace que hayan demasiados insights de distintos lugares, pues. Sí, y es algo que creo que ahorita en la actualidad creo que no afecta tanto como a la época en la que nos tocó a nosotros emigrar, ponele. Porque creo que hoy en día como que está más de moda esto de equipos multiculturales. Ni siquiera de moda, está como más presente esto de equipos multiculturales en los que cada vez el trabajo remoto y el trabajo que no es presencial es más constante y está más presente sobre todo en nuestra carrera y en el rubro que nosotros elegimos. Y creo que ahorita ya es como más normal, tipo, conectarte en un equipo, entrar a un trabajo y que tengas, tipo, bueno, una persona que trabaja en Polonia, vive en Nueva York, el otro vive en Portugal y tú estás en Argentina. Y es como que, bueno... Y eso te hace carrera. Sí, el enriquecimiento cultural es una vaina increíble, pues. Eso te suma demasiado. Sí, sí.
Yo creo que la pandemia pues ayudó mucho a que se desmitificara el trabajo a distancia, porque antes era más común el modelo de relocación. O sea, tipo de, bueno, te contacto, trabajas conmigo unos cuantos meses y si va todo bien, te vienes. Ya ese modelo de relocación ya no es tan común. Ahora eso lo que hace es que tenga más posibilidades de que tú con internet y una compu ya, bueno, eres alcanzable, pues. Correcto. Y también, perdón que te interrumpa, pero también creo que algo que abrió eso es darnos cuenta que esto digamos, del ponerle precio a tu trabajo, no varía dependiendo del país a donde estés, ¿no? Es como, por más que yo esté acá en New York y tú estés en Argentina, aunque sí, obviamente hay una diferencia de economías marcada, no necesariamente eso tiene que dictar cuánto yo voy a esperar que tú vas a cobrar o cuánto tú me vas a cobrar a mí. Entonces, porque ya estamos en un mundo globalizado, estamos tan conectados que llega un punto en el que nos dimos cuenta que los talentos están en todas partes. Y es como que yo puedo conseguir a alguien tan talentoso en Argentina como lo puedo conseguir en New York. Entonces, ¿cuál es la diferencia entonces entre yo trabajar contigo y yo trabajar con el de New York? Entonces empieza ahí un proceso de, no, mi trabajo también vale. Y sí, yo entiendo que estoy a lo mejor en un país donde $100 significan más que lo que puede ser Estados Unidos, pero eso no es mi problema. O sea, este es mi trabajo. El trabajo es el mismo. El trabajo es el mismo. Mi trabajo es el mismo y yo a lo mejor puedo ver el portafolio de alguien en Argentina y en New York y decir, estas personas parece que viven en la misma cultura. ¿Sabes? Como yo veo la misma calidad gráfica aquí. Entonces, eso le ha dado un paso también a la gente a sentirse libre de poder empezar a cobrar más por su trabajo. O espero yo que ese sea el camino que se abra, porque también obviamente hay mucha gente que se aprovecha de lo contrario. Pero creo que ha empezado un proceso de desaprendizaje de nosotros como creativos, de empezar a entender como... Creo que mi trabajo vale mucho más de lo que yo mismo me lo creo. Y esta nueva posibilidad me está abriendo la puerta a... Dame más, ¿no? De ver que para nosotros. También yo creo que ahí va sumado que uno en Venezuela hubo una época, creo yo, bien oscura, que mucha gente se aprovechaba de los creativos en Venezuela y que si te te pagaban $20 porque en Venezuela con $20 resolvía. Tenías que dar las gracias. Entonces uno se acostumbró a eso y afuera yo creo que cuesta un poco como que desligarse de eso y salir de ahí y aprender a darle más valor al trabajo y a decir como que, ok, quizás en su momento por necesidad o por X razón yo tuve que acceder a esto, pero ya no es mi realidad. Entonces uno tiene como que autorrecordárselo y decir como que yo valgo más, yo valgo más, yo valgo más y creérselo. Pues con la práctica que uno se lo vaya repitiendo, uno se lo va creyendo. Y cuando te sale ese primer cliente que te paga bien, tú dices, ok, no, yo no estaba loco. Equivocado, claro. Y genera como una nueva base para ti. Es como, ya yo sé que existen personas que ven esto en mí. Entonces ahora mi misión es buscar a estas personas. ¿Quiénes son las otras? Mantenerme ahí. Es lo que yo... Exacto. Y es lo que yo también cuando recibo preguntas sobre esto, que me imagino que a lo mejor a ustedes le han llegado algún tipo de preguntas como esto, siempre les digo que uno sin darse cuenta cae en círculos de clientes. No, y porque la mayoría de los proyectos vienen por recomendaciones. Entonces, por ejemplo, si alguien te recomienda mi trabajo y me llegas a mí y yo te digo, bueno, sí, mira, yo por eso te voy a cobrar $100, ya yo le estoy abriendo la puerta a ese tipo de rango de clientes. Entonces, ¿qué pasa? Que por lo general estas personas están como alrededor de otras que están más o menos en el mismo mindset. Por eso están conectadas y son amistades y son socios y todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando esta persona va a recomendar mi trabajo otra vez, tú vas a recomendar mi trabajo. Oye, sí, él es muy bueno. Yo trabajé con él, me cobró $100. Y te empiezas a quedar ahí, en ese círculo. Entonces, hay que como de alguna manera ir como empujando eso para ir saliendo del círculo y entrar en un nuevo círculo que te vaya llevando a más dinero, ¿no? Pero ese proceso es doloroso. Todo este tema que estamos hablando ahora, que tocamos, es un tema que a mí me llamaba mucho la atención también hablar contigo, porque yo siento que, o sea, esta generación de diseñadores, y cuando digo esta generación de diseñadores me refiero, bueno, a los diseñadores que están en el track desde hace unos 10, 15, 20 años más o menos, es como que el mindset cambió en el sentido del approach que tenemos hacia el dinero
hacia el negocio y hacia la estrategia y hacia cada vez ir tocando un poquito temas que no estaban tanto en la superficie de lo que es diseñar en Illustrator, diseñar en Photoshop, hacer páginas web. Ahora ya es como que estar mucho más pendiente de toda esa parte que también claramente engloba el diseño. Y era un tema que te quería, que me llamaba la atención hablar contigo, porque tú eres uno de los primeros diseñadores de esta generación que yo vi que realmente se enfocaba mucho en ese tipo de formación, pues en tal cual, o sea, no va solamente a mejorar como diseñador visual, si eres diseñador visual o como tipógrafo, no solamente va a mejorar tus skills por ahí, sino que tienes que aprender a moverte en un entorno y en un mercado que es competitivo, pues en un mercado que, o sea, saber cómo, primero, qué preguntas hacer y cómo responder las preguntas, porque a veces es frustrante cuando te aceptan el presupuesto rápido, ¿sabes? Cuando te dicen, bueno, sí, dale. Tú dices, coño, me jodieron. Sí, uno en parte como que sí. Y luego hay que... Sí. Porque fue muy rápido esa vaina. Porque no hubo pero. ¿Sabes qué? Ajá, y no es me jodieron, es me jodí. Claro, ¿Sabes? exactamente. Es me jodí, Exactamente. Es literal eso. Y yo creo que es muy importante. Yo creo que con el tiempo uno se va dando cuenta que todo, al comienzo todo es bien bonito y todo es un proceso de descubrimiento y de intentar crear y de sacar ideas y de expresar. Uno viene como con muchas ganas de hablar. Hasta que llega un punto que te das cuenta que en realidad tú estás aquí es por el dinero. O sea, digo, hay una parte de esto que, bueno, yo tengo gastos, yo tengo que cubrir mis gastos y yo tengo que pagar mi factura y pagar mi luz y la renta y todo esto y empieza la parte de cuando ya deja de ser divertido y empieza la preocupación, ¿no? Y te das cuenta que tú estás en un negocio, que estás en una industria que, bueno, es un intercambio de servicios y tú estás en un negocio. Sí hay formas de mantener la parte más, digamos, libre, creativa y toda esa parte bonita, pero hay que aprender a balancearla. Y yo creo que al comienzo es bien difícil porque el proceso de crear una idea es algo como bien cálido, ¿no? Es todo, qué bonito esto que se me ocurrió y lo estoy haciendo y pruebo diferentes técnicas y qué pasa si lo hago en vector, qué pasa si le agrego una textura, fotografía y colaboro contigo y todo tiene un proceso muy cálido. Y creo que por el otro lado se le ha puesto una comunidad bien fría y como malévola al dinero. Entonces, como tú unes las dos cosas, si esto es frío y, ¿sabes? Como las amistades son amistades, el dinero, todo muy cortante. Y cómo esto va a detener el flujo de este proceso bonito de creación de una idea. Entonces, unir a las dos es bien difícil, pero te das cuenta, llega un punto en que tú dices, bueno, esto es un negocio. Y yo tengo que hacer mi negocio. Y tengo que cumplir y tengo que hacer que me paguen y mi dinero y mi experiencia vale y todo ese tipo de cosas. Y empieza ese proceso donde es bien difícil porque genera un choque y a medida que uno va aprendiendo, pues la idea es empezar a pasar la información para que todos avancemos porque todavía está esa idea del comienzo. La gente se queda, la gente que no está dentro de la industria creativa se queda con esa primera fase que te estoy hablando de ellos siempre lo hacen por amor al arte. Ellos, más bien, ellos lo que quieren hacerlo y ya, y qué cool que yo más bien le voy a dar un pago para es que, una caridad. Es una caridad esto. Sí, de paso se lo resuelves rapidito. Son 10 minutos para hacer ese dibujito. Eso es tranquilo. Y eso es como que... dibujitos. Ajá, y eso se queda incluso en diferentes niveles. Hay gente que a lo mejor sí tiene la capacidad de pagar un buen presupuesto o entiende mucho más de esto y por algún lado se le escapa ese tipo de tren de pensamiento. Entonces es un proceso de uno también, primero creérsela y de empezar a demostrar como que no, o sea, que te vean ojo a ojo, ¿no? Como yo también sé de negocio y sé lo que estoy hablando y cuando te... hablo de presupuesto y timelines y ¿sabes? Como todo este tipo de cosas. Ya empiezan otro tipo de conversaciones y yo he visto el cambio en la gente cuando empieza como... Oh, güey, ya va. Esto no es que yo simplemente le doy $5 y me va a resolver. No. Esto es un negocio. Y es bien importante eso, man. Que la gente aprenda a cobrar. Cabe acotar que cuando los clientes que peor pagan son los peores. O sea, por lo general, los que te pagan bien suelen ser personas que entienden y valoran tu trabajo y suelen ser proyectos que fluyen mucho mejor. Los que pagan peor son los clientes más fastidiosos, los que, con los que tienes más fricción, con los que hay más problemas y uno
siempre, en algún momento hemos aceptado por desesperación un proyecto que de repente no paga muy bien y a mitad del proyecto dices, me hubiese quedado sin plata Sí. Claro. y con tranquilidad que estar en este peo acá. Exacto. Y creo que también total. se debe a que estos clientes que pagan bien y que te dejan tranquilo es porque, tienen demasiadas otras cosas que hacer. ¿Sabes? Ellos más bien están buscando la solución más segura para ellos. Es como, yo te voy a pagar toda esta cantidad de dinero, pero va a quedar bien, ¿no? O sea, yo confío en ti que va a quedar bien. Yo voy a delegar eso en ti y no va a estar como micromanagement todo el tiempo porque yo se supone que tú eres un profesional en esto. Entonces ahí ese es el tipo de cliente donde tú demuestras como que de qué estás hecho, ¿no? Y el caso contrario, yo creo que llega un punto en el que, no sé, me imagino que a ustedes les ha pasado, que ya tú sabes detectarlo, no sé, ahí que si el subject del email ya que no, esta persona no aquí Sí. No va por ahí. Que ya, y desde la forma en la que se te acercan, desde la forma en la que les falta como paciencia para tus preguntas, ¿sabes? Y es como que, coño, todo esto es demasiado necesario para yo al final entregar tu resultado que vaya lo más cercano a lo que tú quieras. O sea, todo este proceso de piedras que tenemos que pasar ahorita, de discovery, de vamos a hablar, explícame esto, es totalmente necesario antes de que empieces a ver un resultado visual. Claro. Entonces, es lo que cuesta. ¿Sabes qué? Hablando también de cobrar, algo que pasa mucho es el tema de que obviamente todo el mundo quiere cobrar bien, cobrar o sea, lo que vale tu trabajo, pero hay muchas veces que lo que te separa de eso es tus pocos años de experiencia. Pero no por eso deberías aceptar una limosna, ¿sabes? No deberías aceptar tipo un trabajo que realmente denigre tu profesión, malgaste tu tiempo y te haga perder la paciencia. Entonces, ¿cuál crees tú que es el consejo que se le puede dar a la gente que por ahí tiene una capacidad muy buena, tiene una capacidad también de demostrarlo probablemente en pocos trabajos de su portafolio, pero cómo podemos hacer que, una persona con menos experiencia acceda a un trabajo bien pagado? O sea, pagado dentro de su capacidad. ¿Cómo lo vendería? Yo creo que es prestarle atención a lo que le prestas atención. Yo he hablado de esto antes y es cuando tú te das cuenta que tienes cosas que salen natural en ti. Y por más que tengas poca experiencia, hay personas que son del saque, son súper buenos en, no sé, en ilustrando, en 3D. Se les da de manera natural hacer ese tipo de cosas. Entonces yo creo que ahí es donde encuentran la ventaja porque es lo que requiere menos esfuerzo y tienen mejor resultado. Yo creo que hay una falsa idea de creer que 8 horas de trabajo se ven reflejadas en 8 horas. Me explico, no necesariamente tiene que ser así. Entonces, cuando hay ese tipo de situaciones donde le prestas atención a lo que estás haciendo y entiendes que esas son las cosas que salen natural en ti y se dan de una manera mucho más fácil y que a pesar de no tener tanta experiencia, lo puedes hacer rápido, ahí es donde está tu MVP, ¿sabes? Tienes ahí tu producto que puedes empezar a maximizar. Entonces, yo diría que le prestaran atención a eso, de cuál es la parte que sale natural y empezar a cobrar mejor por ese servicio y empezar a buscar a los clientes que están buscando ese tipo de servicio. ¿Sabes qué cosita agregaría? No, dale, Leo, y después la lanzo. No, dale, dile, agrégala. Ajá, que yo también creo que es importante que mientras más rápido uno entienda en su carrera que las relaciones que uno tiene con clientes o con empresas es bidireccional, uno más rápido entiende que uno también puede exigir. No es nada más como que lo que el cliente o lo que la empresa quiera o Dios ponga en su corazón pagarme. No, yo también puedo exigir y si no llegamos a un acuerdo, bueno, busca un profesional que sí te cobre eso y te deseo lo mejor. Pero uno siente, uno tiene como esa mala costumbre de sentir que tiene que aceptar la limosna o que tiene que regatear o que... Y eso uno tiene que... Con el tiempo y con la experiencia aprendes, pero mientras más rápido lo entiendas es mejor. Ok. Sí, también creo que... Perdón que te interrumpa. Creo que hay un miedo al rechazo también, ¿no? Sí. Y creo que le ponemos mucho peso a la aprobación del otro. De si esta persona no aprueba mi presupuesto, si le digo que no, entonces ¿qué quiere decir? Que yo no soy un buen profesional. Que yo no soy lo suficientemente bueno. O sea, y te generas una locura de ideas y de cosas que no están sucediendo en realidad. Pero es bien difícil, sobre todo al comienzo, porque necesitas ganar la experiencia. Pero yo creo que ahí también recae la importancia de los proyectos personales, ¿no? Claro, eso iba a tocar. Que pasa demasiado cuando uno está recién empezando, que uno se mete en cualquier cantidad de peos sin saber
la roncha y el trabajo y los dolores de cabeza por lo que uno va a pasar. Pero yo quería, ahorita que antes de cambiáramos el tema, yo quería que estábamos hablando de los proyectos que se dan rápido, los proyectos que a veces que se dan difíciles, que hay gente a la que son más dichas en cierto tipo de cosas y hay proyectos que les fluyen más rápido. Quería preguntarte sobre un proyecto que tú te recuerdes que de tus inicios, cuando estés recién formando, que haya sido un proyecto que tú hayas considerado que fue bastante retador, pero que al final te haya gustado el resultado y te haya dejado algún aprendizaje que sientas que te haya terminado, que te haya ayudado a formarte y lo mantengas hasta hoy en día, como que pienses y digas como que, verga, me pasó esto en aquel momento, tengo que asegurarme de que este proyecto que voy a tomar no vaya por ese camino o no me suceda esto. Sí, hubo un proyecto que hice, pero no fue tan al inicio de mi carrera. Fue cuando yo tenía... Bueno, sí, puedo decir que sí. Fue como cuando tenía como unos 3, 4 años ya diseñando. O sea, digamos, a nivel de trabajo profesional, más allá de las cosas que uno hacía en la universidad. Y ese proyecto fue muy bonito. Dejó buenos resultados, quedó excelente. De hecho, ganamos un premio, recuerdo. Pero el proceso de la creación fue bien difícil porque yo no me di la cantidad de trabajo. Yo me dejé llevar también como que este es un proyecto que está súper cool, dámelo y no importa qué. Y lo que tú dices, la cantidad de trabajo que había que hacer, las responsabilidades. Yo no estaba en el mindset ni en la madurez de asumir las responsabilidades que ese proyecto llevaba y que yo acepté. El tiempo, recuerdo que yo estaba trabajando un 31 de diciembre a las 8 de la noche. O sea, fue bien heavy. Y también como las personas que estaban, los directores de arte y la gente que estaba, digamos, arriba, por así decirlo, también tenían muchas responsabilidades y cosas que cumplir, ¿no? Entonces ellos también, era como una cadena de exigencias. Y ellos también estaban súper estresados. Y la forma en como que se llevó todo el proceso fue bien doloroso. Fue como... Y en el camino también me pasaron un par de cosas a nivel personal y... en verdad, fue una locura, pero el proyecto al final terminó y ahí es cuando yo me di cuenta que hay cosas que uno tiene que empezar a ver, ¿no? ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuáles son mis responsabilidades? Y es un poco de self-aware, ¿no? De, en verdad, yo soy la persona para este tipo de proyectos. Me explico. Yo creo que desde cierto ángulo, hay una ventaja en entender cuáles son tus debilidades y decir, mira, no, yo no estoy ahí todavía. Y a mí me pasó en ese proyecto. Salió, fue a los golpes. Claro. Pero salió. Y ese es un proyecto pero se logró el objetivo. Se logró, pero fue bien doloroso. Claro. Y me puso a mí en la posición de darme cuenta de aceptar cuando yo no estoy preparado para el reto, ¿no? Y eso está bien. Sí. Eso está bien. Sí, lo cool es que en ese momento yo no lo vi. Hoy día lo veo en retrospectiva y lo digo. Qué cool que alguien... vio eso en mí, ese potencial, pero yo no estaba ahí. Sí. Esa es la realidad. Claro. Pero al mismo tiempo sí, porque lo hiciste. O sea, no fue que no cumpliste, sino que fue como demasiado exigente para el momento. Claro. Yo creo que probablemente ese tipo lo de que proyectos son los términos. Exacto. Yo creo que ese tipo de proyectos son los que más nos enseñan. O sea, como la clásica de que las experiencias malas enseñan más que... Perder enseña más que cuando ganas. Entonces, cuando tú estás en un proyecto complicado... aprendes qué cosas no hacer en el futuro para no volver a estar en esa posición. Y también uno puede cambiar el mindset a ver... Siempre le sacas algo positivo a una experiencia negativa. O por lo menos así lo digo yo. Por ejemplo, yo tuve un proyecto en 2020 que fue súper complicado. Freelance. Fue una web en Webflow. Creo que Ali está consciente de ese proceso. Y que me costó muchísimo. Pero al final lo terminé y... yo lo tomo como que fue un intensivo en Webflow. Porque yo estaba muy nuevo en la plataforma. Y para mí fue como una práctica intensiva. Súper retadora. Y me sirvió para aprender como... de forma express o de forma muy rápida... herramientas y cosas de Webflow. Entonces fue como un proyecto a nivel de cliente. Fue como chimbo. Pero al mismo tiempo, gracias a ese proyecto, me exigí demasiado y como que me di un intensivo de una herramienta que a partir de ahí me fluyó mucho más fácil. Entonces como que uno puede aprender y enfocar las experiencias no tan cool de una forma en la que le veas como el queso a la tostada también. No todo es malo, pues. Claro. Y sabes que ahora están hablando de eso y me acabo de acordar de otra situación que me pasó. Y es que yo apenas me mudé a New York...
yo tenía unos pocos meses viviendo acá y me llegó una oportunidad para trabajar en un estudio. O sea, estaban buscando diseñador y digamos como que alguien del equipo, imagino yo que esta fue la historia, que le dijeron, mira, necesitamos, ¿sabes? No sé, saca una lista de 5 o 8 personas que tú consideres tengan el potencial y vamos a hablar con esta gente. Entonces, bueno, me escriben en el email y es un estudio increíble de acá. O sea, a mí... Yo quedé loco cuando a mí me llegó ese email, como, wow, esta gente que yo la veía desde Venezuela, como, what the fuck. Y llegué a la entrevista y tuve la oportunidad. Y yo debo ser honesto que al comienzo yo me di cuenta que yo no era la persona que ellos estaban buscando. ¿Sabes? Cuando te empiezan a contar como ciertos proyectos, te muestran clientes, cosas, te hacen preguntas que tú dices, yo creo que no soy esta persona, la verdad. Pero Claro. me dejé llevar y... Yo tenía tantas ganas de hacer algo con ellos que yo me adaptaba. Yo, no, bueno, pero ya va, vamos a hacer esto así y tal. Y les intenté vender a alguien que yo no soy. Que eso fue lo que en realidad pasó. Yo no me di cuenta en ese momento, pero en realidad eso fue lo que sucedió. Y ellos como que vieron algo en mí, vieron como que, ok, vamos a ver qué onda. Y después me dijeron, mira, tenemos un proyecto de 2 semanas. Esto no forma parte del proceso de entrevista ni nada, solo que necesitamos a alguien que nos ayude. Vimos, o sea, como que nos gustó tu perfil y no quiere decir que esto va a ser como una prueba ni nada, pero estaría cool ver de qué manera aprovechamos este proyecto para ver cómo... cuadramos el dinero, todo bien, pagaban excelente. Y yo como que, wow, esto está increíble, voy a tener 2 semanas acá para demostrar que yo puedo ser la persona que está allá adentro. Y fue un completo desastre. O sea... Yo estaba también súper nervioso, me equivoqué, me ponían a hacer cosas que ellos, basado en lo que yo les dije, suponían que yo sabía. Claro. Y yo era, ¿sabes? Como tú dices, intentar en el camino entender esto cuando había una entrega súper rápida, ¿no? Y obviamente fue un desastre. Sí se entregó, se hizo, lo terminé. Pero luego de esas 2 semanas, obviamente, yo más nunca supe de esa gente. Y perdí esa oportunidad por querer, a lo mejor... Hoy día lo hubiese dejado pasar y digo, cuando tengan, digamos, la oportunidad de contratar a alguien que esté más en mi perfil, la hablemos. Pero esos son otros errores que yo he cometido. Exacto. Capaz llevar la conversación a un lugar en el que no se pierde el contacto, pero diga, mira, en este momento no estoy ahí, pero si necesitas otra cosa relacionada a esto, ahí soy yo, pues. Exacto. O sea, yo lo que hago, yo cuando estoy en una situación parecida, yo recomiendo a otra persona. Intento, si estoy conversando con la persona, digo, mira, yo de verdad creo que no puedo, pero tengo por lo menos 2 personas que lo pueden hacer. Y eso les ayuda en el sentido de que, coño, les facilitas el trabajo porque ellos están buscando gente. Llegaron a ti, tú no eras esa persona, tú los contactas con 1 o 2 de tus recomendaciones y también te haces ver como eso, coño, una persona que también está claro de hasta dónde llega. Pues, o sea, mira, yo una persona que quiere ayudar. Una persona que quiere ayudar también. Exacto. Estás ayudando. Y eso se aprecia. No es ese mindset de, no, si no lo hago yo, que no lo haga más nadie. Sino que, mira, no lo puedo hacer yo, pero aquí hay otros diseñadores buenos. Lo que iba a mencionar también es que con esas experiencias, creo que también es bueno mencionar lo importante que es el ego, ¿no? En todo el tema creativo. Porque creo que esa experiencia que te pasó a ti, de, coño, este es un estudio muy arrecho, quiero trabajar sí o sí, ese era tu ego como que hablando, ¿sabes? Como que tengo que demostrar demasiado, no puedo perder esta oportunidad. Y ese es el ego, o sea, y es demasiado difícil separar el ego y decir, no, yo no soy el indicado, ¿sabes? Es complicado. Exacto, y no solamente yo no soy el indicado, pero yo no soy el indicado en este momento. En este momento. Exacto. No quiere decir que la oportunidad no va a llegar otra vez. O digamos, si yo cierro esta puerta, no quiere decir que no se va a abrir otra con una nueva oportunidad que se adapte más a mí. Y pues en ese momento yo no lo vi de esa manera y me dejé llevar. A mí me pasó, yo le dije a Ricky que no iba a hablar de esto, pero me pasó en el trabajo en el que estoy ahora. Porque ellos me buscaron como 1 año antes de que yo trabajara con ellos para ofrecerme una posición y yo estaba aspirando a otra que estaba por lo menos 1 escalón y medio más arriba. Y en ese momento yo estaba súper cerrado en eso y ellos me decían como, coño, nosotros no te vemos todavía ahí, puedes estar acá y en 1 año probablemente estés ahí. Y yo estaba totalmente cerrado porque de hecho perdí la oportunidad y como al año yo dije,
estaba miando kilómetros del perol. Claro. Kilómetros del perol. O sea, el perol no era ni siquiera visible para mí. No sabía que estaba existía un lanzando perol. sí, pues. estaba lanzando una flecha ahí en llamas. Y yo lo que decía es como que, verga, de pana que me paseo de gafo, por simplemente no entender mi contexto, perdí una oportunidad porque es una empresa en la que yo quería trabajar desde que llegué a Argentina. Y bueno, ellos más o menos como 1 año y medio después de que ellos me buscaron, me volvieron a contactar. Básicamente me dijeron, ¿sigue siendo el mismo huevón de hace 1 año y medio? Ya se puede hablar contigo. Y que maduraste. Dame el trabajo, dámelo que lo tomo. Claro. Claro, y la verdad es que como 1 año y medio después de trabajar con ellos, ya estaba en la posición que quería estar cuando ellos me contactaron. Entonces yo de lo que pensaba es, coño, si yo hubiese tenido la suficiente inteligencia y no hubiese sido un bobo, no hubiese perdido todo este tiempo, ¿sabes? O sea, ahorita estuviese en otra situación, pero bueno, entendí que es algo que simplemente me tenía que pasar, pues. Pero El ego era lo ha vuelto a hacer. Para las risas. Igual hay oportunidades donde el ego te ayuda incluso, pues. O sea, yo lo digo también porque justamente que tú estabas contando esto, yo tuve una experiencia que puedo decir que fue como la tercera casa de diseño que me abrió la puerta acá en Buenos Aires. Fue justamente el gobierno. Estaban buscando un diseñador / motion designer. A mí me recomendaron, tipo alguien interno que estaba en ese puesto, me recomienda y yo no sabía nada de motion, bro. O sea, yo no sabía nada. ¿Verdad? O sea, yo sabía lo básico que una vez toqué en el instituto, abrir el programa, abrir aquí y allá. Y yo fui a mi entrevista y la persona que me estaba entrevistando es como que, mírame, te recomendaron, dijeron que tú eres el propio para este puesto, vimos tu perfil, vimos que no tienes nada de animación, ¿qué onda? Yo, tranquila que yo soy el que tú necesitas. Claro. Y yo como que, verga, metiéndome en mi peo yo solo, tipo yo, tranquila que yo puedo, o sea, si yo puedo hacer todo lo que necesiten. Y verga, fue una pasadera de roncha el primer mes, porque literal fue como que literal entré al trabajo y fue como que, bueno, mira, video por aquí, video por allá, anímame esto, muéveme esto para acá, que todo tenga movimiento, que todo tenga vida. Y creo que mi mismo ego, que no me quería dejar como pasar esa oportunidad y que también creo que venía un momento en el que a mí me costó un montón, tipo, lograr entrar a un lugar de diseño acá en Argentina. No sé por qué me costó un montón. Al principio nadie me trataba, pero bueno, en el gobierno de la ciudad me dieron esa oportunidad. Fue como que mi ego fue como, listo, tengo que hacerlo. Y eso me impulsó a mí a aprender motion y desarrollarme en ese primer mes que fue también una locura. esa delgada línea entre creérsela y confiar en uno mismo y en el potencial y el ego. O la zona pedrada. Es como que yo sé... Tú dijiste, yo sé que yo, si me lo propongo, veo un poco de tutoriales y me doy un poco de coñazos con estas vainas, aprendo. Lo vas a lograr. Así que denme la oportunidad que lo voy a aprender. Y igual también a Leo, él siempre le había gustado Burden Motion, pues. Y bueno. Sí. O sea, y lo pueden ver en la nueva intro. Claro, Exacto. exactamente. Lo están viendo en la nueva intro. Sí, lo están viendo en la nueva intro. Mira, pero ¿sabes qué? Me estoy acordando que a mí hubo una época que me pasó lo contrario. Que yo estaba listo para el reto, pero yo no lo asumí. Claro. Entonces me quedé... había una parte de mí que decía, ¿por qué yo no soy art director en esta agencia? Yo sé que yo puedo hacer eso. Pero al mismo tiempo yo nunca demostraba eso. Yo ni siquiera lo hablaba, no lo pedí. Yo llegaba y hacía mi trabajo y ya, y yo no demostraba mis habilidades más allá de simplemente ser el que se sentaba y hacía su trabajo y ya. Entonces para ellos era como la que... mente. Sí, entonces para ellos era como que, ¿por qué voy a ascender a esta persona si está bien haciendo lo que hace? Viene, ejecuta y se queda bien, chao, ya. Y no me ha demostrado nada. Ni es vocal en eso, ni me lo dice, ni propensa las situaciones, crea las situaciones donde él puede liderar. Entonces, porque eso tú lo tienes que de alguna manera demostrar. Pero eso yo lo tenía en mi mente. Y yo a veces veía situaciones y decía, yo hubiese hecho esto, pero no, nunca lo mencionaba. Entonces me quedé por muchos años siendo el mismo. O sea, que ya, ¿sabes? Cuando ya te empieza a aburrir porque tus habilidades van más allá de lo que tú estás haciendo. Sí. Entonces ya te empieza a aburrir. Y caí mucho en esa época porque... Por miedo también, a lo mejor. Miedo, ego, qué sé yo. No estoy muy claro con la palabra. Síndrome del impostor. Comodidad. Yo estaba viviendo en Miami y también estaba pasando por otras cosas. Y como que me fui quedando ahí. Y nunca demostré que yo podía... Entonces me jugó lo contrario. En vez de... No, dame que yo puedo con esto. Fue totalmente lo contrario. Claro. Mira, una preguntita...
Bueno, que voy a cambiar un poco el tema, así que puedes está bien, está bien. darle conclusión ahí. Bueno, no, yo que te iba a quería... decir una de esas frases de mierda que yo digo, que esas son dos maneras de ser víctimas de uno mismo. Ajá, sí, tal cual. Claro, totalmente. Muy hermoso eso. Fondo negro, foto blanco y negro claro. y quote. Floto blanco y negro. Claro. Claro. Mira, que te quería Anota. preguntar... Claro. Te quería preguntar, porque yo fui a Nueva York a finales del año pasado por trabajo y me quedé loco a pesar de que solo pude estar como 3 días. Para mí fue como muy brutal porque siento que es una sobreestimulación tipográfica y de diseño por todos lados. Entonces quería preguntarte qué es New York para ti y cómo ha sido, también como sumado a esa pregunta, cómo ha sido esa transición de diseñador in-house a freelancer en Nueva York. O sea, cómo viven juntas esas dos cosas, Nueva York y tu diseño. Mira, para mí New York siempre fue una meta, vivir acá. Creo que lo he hablado antes, que para mí New York, cuando yo tenía, no sé, 15, 16 años, o más joven, que descubro el mundo del hip hop, del graffiti, de todo eso, me enamoré. Y de pronto veía otras referencias, veía cosas como, no sé, Seinfeld, veía películas, cualquier cosa. Y todo de alguna manera llevaba a New York. Y no era algo que yo buscaba constantemente, era algo que sucedía y ya. Y en esa época, viendo blogs de diseño, lo que sea, cada vez que algo me llamaba la atención y buscaba sobre este diseñadora o colectivo de diseño, siempre de alguna manera había una conexión con New York. O vivían acá o estudiaron acá. Algo tenía que ver con New York. Y llegó un punto que dije, yo tengo que ir a esta ciudad. Necesito ir a New York en algún punto en mi vida porque todas las cosas como que tienen este punto de encuentro. Y así sucedió, man. La primera vez que vine a New York fue como clic instantáneo. Fue como, aquí es. Y cuando me mudé finalmente... Es súper imponente. Y cuando me mudé fue como... fue como llegar finalmente a una meta que me puse por muchos años. Yo recuerdo... Yo agarré... Fue un camión de mudanza. Metí mis 5 cositas. Puse a mis 2 perros adelante. Vámonos. Hice un road trip. Hice un road trip de Miami a New York. Y cuando yo llego a New York, que paso el puente de Brooklyn, bro, yo empecé a llorar en ese momento. Fue como... Coño, Qué locura. Debe ser una locura. Fue como... Te lo juro que fue un momento que... De la nada, yo empecé a llorar y de pronto estaba riéndome y mis perros... y era como una película la vaina, porque yo miré hacia la ventana y mis perros estaban así en la ventana como... What the fuck? Fue muy loco, man. Y ese momento siempre lo tengo en mi mente porque fue el momento como de soltar muchas cosas y fue como... Ya, se quedó todo eso en Miami, ahora ya estoy aquí y vamos para adelante. Y entonces siempre fue una meta. Y para mí hoy día New York es el lugar donde yo encuentro ser cada vez más yo. Porque me ha dado la oportunidad de... Como aquí nadie te presta atención, a nadie le importa lo que... O sea, tienes que ser lo suficientemente bueno para que la gente empiece a voltear. Que me imagino que pasa en todas las grandes ciudades. En Argentina debe pasar igual, en Londres debe pasar igual, que son ciudades donde hay tanta gente talentosa, donde hay tanto movimiento, que para tú llamar la atención, coño, más vale que estés haciendo algo que realmente haga que la gente se voltee. Entonces, eso también pasa acá en New York. Y me ha dado la ventaja de ser yo, porque si empiezo como a intentar ser como el resto, termino siendo uno más. Y me ha dado la libertad de eso, de equivocarme, de salir a la calle y cantar una canción a todo volumen y nadie me va a decir nada. Yo soy de los que a veces estoy así esperando el tren y empiezo... Coño. Y a nadie le importa, a nadie le importa. Me encanta, weón. Qué bien. Entonces, ese tipo de cosas de exploración, de tú también sentirte cómodo contigo mismo en todas esas situaciones... ha sido de gran enseñanza para mí, man. Y me ha ayudado mucho a estar en paz con eso. Sigo aprendiendo, sigo obviamente el aprendizaje infinito, pero sí debo decir que estos 5 años me han ayudado a soltar eso, a hablar, a decir mi punto de vista, a intentar hacer cosas diferentes y así voy. Y luego tuviste ese momento en el que dijiste, ok, ahora estoy en Nueva York. ¿Y ahora? A echarle bolas. O sea, ahora es que empieza la vida. Exacto. Y fue un proceso de
bueno, vamos a darle, ¿no? O sea, yo siempre quise estar acá, ya la vida me presentó la oportunidad, ahora dale. Ahora demuestra que tú tienes lo que requiere para vivir acá. Que imagino es lo mismo que sucede en toda ciudad principal, ¿no? Y ha sido un proceso, man, de mucho aprendizaje. Y para la segunda pregunta que me dijiste de empezar a hacer freelance, fue por cosas del destino. Yo estaba trabajando en una agencia y esta agencia cae la pandemia, 2020. Yo empecé a trabajar ahí en febrero de 2020 y en marzo nos dijeron, no, todo el mundo para su casa. Coño, su madre. Sí. Entonces empezamos a trabajar desde casa y como a los 5 o 6 meses, en agosto del 2020, yo entré a trabajar para ser parte de el equipo que manejaba 2 clientes grandes ahí en la agencia. Y uno de estos clientes dejó de trabajar con la agencia, cerró el contrato y no iban a seguir. Entonces, obviamente, eso hace que el presupuesto anual baje muchísimo. Y bueno, ahí en esa ola de despidos me tuve que ir yo. Y fue el momento que yo dije, ok, este es mi chance de o busco trabajo en otra agencia o intento yo ser freelance. Claro. Y dije, ¿sabes qué? Yo lo voy a intentar. Y si yo logro un año ser freelance en New York, entonces algo estoy haciendo bien. Vamos a intentarlo. Sí. Y, claro. Bro, sí, yo me acuerdo que me dijeron eso. Esa reunión donde dejé de trabajar fue como a las 9 de la mañana. Y yo estaba antes como que tratando de conversar con una gente y había hecho unos proyectos y estábamos como que back and forth viendo de cómo podíamos trabajar juntos. Habíamos hecho unos proyectos, todo iba muy bien y justo ese día a las 5 de la tarde el director creativo de esa empresa me llamó y me dijo, mira, ¿estás disponible? Porque tengo algo ahí para que trabajes con nosotros 3 veces a la semana. Y yo como que, yes, dame. Y, dude, fue muy loco y así fue como empecé a hacer freelance y a buscarme mi vaina y ahora estoy aquí. Y sigo. Qué bien. Marico, el verdadero todo pasa por algo. Tal cual, man. Literal. Tal cual. Literal, el verdadero todo pasa por algo. Sí. Y ha sido un proceso porque también es bien exigente y cansa. Yo me imagino que a ustedes les debe pasar algo similar, man. O sea, el nivel de exigencia, hay días que tú dices como, ya va. Pero ha sido bien bonito, man. A mí me encanta vivir en New York. Yo no he recorrido el mundo, pero para mí es la mejor ciudad del mundo. Claro. Me encanta vivir acá. Sí ha sido de mucha inspiración porque, como tú dijiste, es un bombardeo visual todo el tiempo. Y hay historias en cada esquina, ¿no? O sea, tú vas caminando y de pronto puedes ver a alguien como yo bailando en el medio de la calle, como puedes ver a un homeless gritándole al otro, puedes ver a un taxista que se bajó y a pelear. Ven, hay 1000 historias que están sucediendo. Entonces, es un constante bombardeo de mostrándote historias y cosas que te pueden inspirar. Claro, es que no es casualidad que por lo menos en lo que es el diseño, New York es como mamá y papá de mucha gente talentosísima, pues. Claro, o sea, sí. Como por ejemplo, Jonathan Heffler. Jonathan Heffler, y Paula Scher también es neoyorquina, ¿no? Sí, tal cual. Sí. Y yo creo que esas son cosas que por más que la tecnología nos conecte con el mundo entero, hay cosas que solo suceden en Buenos Aires, hay solo cosas que suceden en Londres y en New York. Sí. Es por eso que la gente vive en estas ciudades, man. O sea, sí, tú puedes estar ahora en, no sé, alguna ciudad no conozco mucho de Argentina, pero Rosario, qué sé yo, una ciudad claro. menos un poco más pequeña que Buenos Aires, pero lo que sucede en Buenos Aires, lo que la calidad, la capital es otro peo. Exacto, man. O sea, tú no vas a encontrar la misma oferta cultural en Buenos Aires que en otra ciudad más pequeña. Entonces, esas son cosas que te mantienen acá. Y cada vez que alguien a mí me dice algún comentario malo sobre New York, es como, ¿por qué tú crees que la gente sigue pagando aquí las rentas altísimas? Sí, y claro. y vamos caminando entre bolsas de basura y ratas. ¿Por qué tú crees que eso sucede? O sea, tal cual. Es por algo, man. Y eso no hay email ni Zoom call que reemplace eso. Claro, es que tienes cada ciudad tiene su mística, pues. Eso es así. A mí me pasó con Nueva York que yo nada más estuve en Manhattan porque fue muy corta la visita. Obviamente Manhattan es como lo más turístico y lo más rascacielos, todo una locura. Y a mí me llamó mucho la atención que la luz, como refleja la luz en los edificios, es como muy peculiar. Como tenue. Es como
Ajá, es como amarillita, así tenue. Y es como... Oye, yo he visto esto en películas, lo he visto en series. Y es como... Como que cada ciudad tiene su luz y tiene sus vainas características. Pues como... No sé, me pareció muy loco que me podía quedar viendo un edificio así como... Esta vaina, primero, sí es alta. Y segundo, siento que el sol es distinto. O sea, obviamente... Hay, sí, tanto, no sé, hay, muy ta- loco. hay tantas cosas que generan sombra que la luz natural es como bien tenue. O sea, no es un golpe de, ¿sabes? De sol que te da. Es como siempre se mantiene como una luz tenue que está ahí, no sé, arropando la vaina. Es bien cool. Totalmente. Bueno. Otra pregunta que te quería hacer muy personal. Porque yo sé que obviamente trabajaste con Escuela de Nada, que trabajaste con Hassan Minhaj, Ajá. que es, bueno, y Español Please, que también les has diseñado. O sea, ¿qué representa la comedia para ti o en tu proceso creativo? ¿Qué tan importante es? Porque para mí lo es mucho, pues yo siempre estoy consumiendo comedia, entonces me gustaría saber tu take en eso. Sí, esa es otra de las cosas, man. A mí también me influenció mucho la comedia y, como te dije, el jazz, el hip hop y todo eso tiene una cuna y un punto de referencia siempre en New York. Y New York siendo la casa de la comedia también, o sea, tiene clubs súper importantes. Eso siempre ha sido parte de mí viviendo acá en New York. Entonces, tener la oportunidad de trabajar con comediantes para mí fue como que, ya, obvio. O sea, esto a mí me gusta. Claro que lo voy a hacer. Pero algo que me di cuenta es que cada vez que yo iba a un comedy club acá en New York, los flyers eran horribles. Es como que, ¿por qué Dave Chappelle permite que la gente... Flyer de mierda. Exacto, es como que, man, tú eres Dave Chappelle. O sea, ¿cómo carajo tú tienes este flyer tan horrible? Los de Joe Rogan son horribles siempre. Horrorosos, man. Unos montajes ahí horribles. Es como que, ¿por qué tú aceptas esto? No entiendo. Pero, y ni siquiera ellos. Es como que su equipo de trabajo nadie dice nada. Es como, what the fuck. Pero, entonces me di cuenta de eso y dije, aquí quiero que haya una oportunidad. ¿No? Por más que es bien loco darte cuenta que en una ciudad, en ciudades como la que nosotros vivimos, que son tan como culturales y de diseño y hay tanta gente talentosa, hay espacios todavía en algo tan sencillo como que, ¿cómo es que estos flyers son una porquería? Y pues sí, a mí la comedia me ha influenciado mucho y agarro cosas de los comediantes para mi manera de, no solamente de hablar aquí o en podcast y mi manera de transmitir ideas, sino también veo, por ejemplo, trato de hacer similitudes, ¿no? Lo importante que es para un comediante el silencio y cómo es para nosotros el espacio en blanco. Y todo ese tipo de cosas como son similitudes que están ahí, que están ahí que cuando yo veo un comediante y hace un silencio para dejar que el chiste esté ahí, es como que cómo yo puedo, o sea, cómo yo llevo esto al diseño. Y me mataste, ¿verdad? y me he dado cuenta que hay momentos en el diseño donde, o en la comunicación visual, digamos, donde tú tienes que dejar que, al igual que el comediante, tú tienes que dejar que la audiencia complete eso en su mente. Bien sea por, a lo mejor son juegos de figura y forma, a lo mejor es la manera como abordas el copy, que le deja la imaginación a la gente que terminen la idea en su mente, ¿sabes? Cuando eso ocurre, que es cuando son esos momentos que la gente dice, ¿cómo no se me ocurrió a mí? Claro. Momentos de eureka. Momentos de eureka y al Exacto. mismo tiempo que conectan porque esos son que es lo mismo que hace el comediante. El comediante lo que busca es que tú a lo mejor completes, pero tú te estás identificando. Claro, Porque un insight. Un insight, Sí, ¿no? lo Entonces que- tú buscas que eso ocurra. Lo que yo admiro mucho de la comedia es que hacer comedia es estar demasiado vulnerable, porque literalmente Sí. te estás montando en una tarima a decir lo que piensas y puede que no pegue y te digan como que este sí es perdedor, ¿qué hace aquí? Entonces, Exacto. eso también se puede trasladar a mostrar nuestro trabajo como creativos, como publicar eso que has pensado publicar tanto tiempo. En la comedia es como que literal te estás montando en una tarima a decir cosas, pues, y te pueden... no es como a través de una pantalla, sino que puedes ver esa mirada de la gente y como, Claro. ¿qué hace este tipo aquí? Es como una Exacto. humillación más viva, como... No Que- sé, pero- para mí es pero- muy admirable eso. Eso y también al momento de estar en un equipo de trabajo que están en una sesión de brainstorming y es como, yo voy a lanzar esta idea a ver qué sucede. Y muchas Tal veces cual. no pasa nada. Igual hacer-
no pasa nada y de pronto pega y... Sí. Y algo que tú aprendes de los comediantes es que estos son gente, como tú dices, que se paran frente a una tarima a defender una idea. Y si no funcionan, van a la otra noche y lo intentan Claro. otra vez de otra manera y van puliendo, ¿no? Entonces llega un punto en el que generan ya, consiguen en realidad lo que la idea quiere decir. Es como que, ya entendí cuál es lo que yo... descubrí en realidad cuál es el punto de esta idea. Claro. Y eso es lo mismo Bueno. que pasa cuando uno está brainstorming, sacando ideas o publicando cosas que tú, bueno, aquí va una idea, a ver qué sucede. Y te das cuenta que es el comienzo de otra, porque muchas veces yo he notado como comediantes que yo he tenido la oportunidad de estar como backstage con los comediantes y veo cómo ellos a última hora empiezan a cambiar el chiste o el comediante anterior dijo algo más o menos la misma idea y dicen, no, ya va, déjame cambiar esto. O arrancan y dicen, ya sabes qué, este chiste yo lo tenía para la mitad del show, pero ya como él habló de eso cerrando, déjame empezar con eso. Y he visto eso suceder backstage y es súper curioso. Entonces, como que siempre he sentido esa afinidad con la comedia. Yo no sería la persona que hace comedia, pero sí agarro esas cositas de ellos de cómo ven el mundo a través del chiste y que yo puedo agarrar porque veo que el reto para ellos es qué tan rápido llego al punchline. Claro. Entonces, para mí también se convierte en qué tanto yo puedo hacer que una frase se convierta en un ícono, ¿no? ¿Qué tanto yo puedo abreviar esto? Entonces, la idea de simplificar nuestro trabajo, no solamente a nivel visual, sino también de estructura, de cómo yo simplifico esto, yo lo he aprendido mucho de los comediantes, ¿no? Cómo ellos estructuran la simpleza en su trabajo. Eso es súper interesante. Marico, me encanta. Está rechísimo, pues. Y bueno, entonces, y a tu punto, que sí, que he trabajado con ellos, pues para mí es una manera de unir las dos cosas que me gustan, ¿no? Como qué cool la comedia y qué bueno que yo puedo aportar desde mi punto de vista como diseñador a esto que está sucediendo. Y en el camino, pues, he tenido oportunidades increíbles, ¿no? Como Hassan Minaj, como Escuela de Nada, Español Please, y todas estas cosas que se han dado que no ha sido más que... Por ejemplo, lo de Hassan se dio porque yo, cuando estaba trabajando con Gary Vee, alguien del equipo de ahí que también trabajaba, fue muy curioso porque yo siempre veía a esta persona en la oficina y yo nunca como que conversé con él, porque él siempre andaba de un lado a otro. Él era el que iba detrás de Gary grabándolo para todos lados. Uno de ellos, de los que siempre lo grababan. Y yo muy pocas veces conversé con él. Y cuando enviaron un email diciendo, mira, Taylor ya no va a estar en el equipo, esta es su última semana o sus últimas 2 semanas, él envió un email también diciendo como que, hey, cualquier cosa, estoy aquí como que abierto, podemos tener una conversación antes de irme, lo que sea. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo nunca hablé con este pana. Voy a conversar un rato con él. Y le dije, mira, vamos a media hora. Y nos pusimos ahí como que a la hora del almuerzo a compartir y nos dimos cuenta que tenemos muchas cosas en común. Y fue como que, mira, como yo nunca hablé con este pana. Y se quedó ahí como esa amistad. Y pasaron los años, man. Y de pronto, 4 años después, Hassan un día dijo, necesito un merch para mi gira. Y él dijo, te tengo la persona que es. Y, bro, yo había conversado con él cada cierto tiempo, cada 4 meses un DM de, hey, qué cool está esto, ya. Y como que manteníamos conversación de esa manera. Y ven, de pronto él empezó a ser el videógrafo y creador de contenido de Hassan y de pronto él dijo, tengo una gira nueva, necesito un merch. Te tengo la persona. Y pum, conectamos en ese proyecto, man. Y fue muy loco, man. Fue muy loco y ahí me di cuenta de que tú nunca sabes quién te va a conectar y lo importante es ser una persona abierta y amable con los demás, man. Porque nadie quiere trabajar con un carajo que es una mierda. LeBron James, él participó en un podcast que ¿quién es ese? a los capaz Ricky lo conoce. Que LeBron James creo que es un carajo que aparentemente creo que nada. Es un deportista famoso de Estados Unidos. Entonces, bueno. Un prospecto. Claro, sí. Probablemente hay gente que lo pueda conocer. Él participó en un podcast que capaz Ricky conoce, o no sé si alguno, que es como que está en una barbería, ¿no? Oh, sí, The Barbershop. Exacto. Y él dice que en su participación que tú no tienes por qué ser como que como que un mamagüevo con otra gente, pues. O sea, tú no tienes por qué ser una persona de mierda con otra gente
Porque él dice, o sea, obviamente lo dice de una forma que es bastante real y bastante frívola, pero lo dice que es cierto. Que él dice, tú no sabes quién de las personas en esta habitación puede sumarle un 0 más a tu cuenta o 2 dentro de un año o 2, pues. Entonces, o sea, tú no tienes por qué ser, obviamente, hay personalidades y personalidades. Tú tampoco tienes que ser el centro de la fiesta si no va en ti. Pero tampoco tienes por qué cerrarte a relacionarte con otras personas. O porque tienes que ser altanero, de pronto maltratar a alguien de gratis, ¿sabes? O ser prejuicioso. Claro, exacto. Dejar el prejuicio. ¿Qué hay de malo en simplemente, coño, ser una persona abierta, mostrar tus intereses, hablar de tus intereses con otras personas? Porque a lo mejor te puede pasar lo que te pasó a ti, que hablaste con una persona y te diste cuenta que el tipo tenía intereses muy parecidos a los tuyos. Entonces eso generó una conexión, ¿sabes? Entonces, y perdón que te interrumpa, pero no solamente que sí, que también es importante que agreguen 0 a la cuenta, pero también el hecho de que tú no sabes con quién vas a conectar para, no sé, por simplemente compartir información y te dicen, mira, léete este libro y de ese libro es el que te ayuda a otra cosa, ¿sabes? Como, qué sé yo, hay muchas cosas que influyen en esa relación y es como que no seas un imbécil, punto, ¿ya? Es demasiado curioso que estuviste a una conversación de que eso no sucediera, porque tú fácilmente haber ignorado ese email y ya. Tal cual. Y nunca pasaba nada. Tal cual. Estuviste a media hora de que nunca saliera nada. Que nunca saliera nada y yo no ser el diseñador que hizo algo para Hassan Minaj. Entonces, es bien loco, men. Cómo las oportunidades están ahí y son de quien primero las ejecute. Tal cual. Qué bien. Bueno, yo creo que por lo menos iba a preguntar que en este segmento hemos hablado bastante de mindset, de personalidad, de estilo de vida, de estilo de trabajo. No sé si por ahí tengan un par de cositas más de hablar de este sentido para empezar a, bueno, debatir un poco más de temas de lo que ya es diseño per se y pasar a toda la parte de... Yo tenía una tengo una pregunta. Bueno, no, go ahead, Ricky. No, dale tú, Leo. No, dale tú, por favor. Yo quería preguntarle a Tres cuál es su posición y qué opinaba él sobre el de trabajar por exposición, ¿viste? Sobre todo cuando uno está buscando como que formar su carrera, cuando uno está empezando a formarse, ¿viste? Que es muy normal que siempre tenga como que nada, tienes que hacer esto gratis para poder llegar a lo que tú quieres o armarte tu portafolio. Y yo creo que he sido esa persona que ha trabajado, obviamente he hecho cosas por exposición hasta que abrí los ojos y dije como que bueno, está bien, ya es suficiente. Pero nada, quería saber cuál era tu posición por ese lado de